Bienvenidos a un nuevo video donde seguimos analizando el curso propedéutico. Ahora vamos a la sesión número 2 de habilidad matemática para el ingreso a la educación media superior en México. Bueno, empecemos la sesión 2, página 19. Tenemos aquí los primeros ejercicios, que es un tercio más un tercio. Podemos observar aquí estamos manejando ya fracciones, números racionales. Aquí la idea es que esta fracción y esta fracción, ¿sí?, tienen el mismo denominador. Significa que la unidad está dividida en la misma cantidad de partes. Por lo tanto, se puede hacer una suma directa. En este caso se va a conservar el denominador y se van a sumar los numeradores, que es la parte que está arriba. O sea, el numerador dice cuántas partes han tomado de este total. 1 más 1 son 2. O sea que el primer ejercicio el resultado son 2 tercios. Ahora acá tenemos también la resta, se maneja exactamente igual. Si tenemos el mismo denominador se conserva. Y la operación indicada se hará solo con los numeradores. 5 menos 2, 3 octavos. No, 5 octavos menos 2 octavos, 3 octavos. Ahora vamos al ejercicio de aquí. 3 sextos más 5 sextos son 8 sextos. Cuando el numerador es más grande que el denominador, se considera que la fracción es impropia. ¿Sí? Eso significa entonces que esto es más de un entero. Si lo estamos analizando, 8 sextos es más de un entero. Pero aquí lo que estamos viendo es algo que se llama simplificación. Para simplificar, lo que estoy haciendo es encontrar una fracción que es equivalente. O sea, 8 sextos, el resultado es un número tal que 4 tercios al dividirlo también me va a dar ese mismo número. Eso es lo que estoy generando con la fracción equivalente. No son exactamente los mismos números, pero el resultado de la división sí va a ser el mismo. ¿Cómo consigo esa fracción equivalente? Bueno, si al numerador yo lo divido entre 2, me da 4. Entonces al denominador también lo tengo que dividir entre 2 para que me dé 3. Para encontrar una fracción equivalente a lo que yo le haga al numerador, también se lo tengo que hacer al denominador, y solamente puede hacer multiplicaciones o divisiones. En este caso, como ustedes observaron, dividí 8 entre 2, 4. Entonces también al 6, al dividirlo entre 2 me da 3. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Tenemos aquí 5 séptimos menos 13 séptimos. Eso es igual a 8 séptimos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo denominador. 5 menos 13. Aquí se me olvidó un signo porque este 13 séptimos es mayor que este 5 séptimos. Entonces, como el que tiene un signo menos es este numerito, por lo tanto aquí debe de ser negativo. Aquí es menos 8 séptimos. Menos 13 más 5 es 8, se conserva el 7 y volvemos a ver lo mismo. El numerador es más grande que el denominador, sigue siendo una fracción impropia. Entonces aquí lo que maneja la situación es la siguiente. 8 séptimos, ¿sí? Tengo 8 partes de 7. Significa que si yo agarro 7 partes de 7, eso me va a dar 7 entre 7, me da 1. Es la unidad que tengo yo aquí. ¿Y cuánto me está sobrando? Me está sobrando un séptimo, porque este 1 representa los 7 séptimos y este 1 séptimo es el que me hace falta para llegar a los 8 séptimos. Tiene el signo menos porque aquí se me olvidó el signo, pero aquí observemos que 5 menos 13 tiene que dar menos 8, entonces este signo se tiene que conservar a fuerza. Entonces estos 8 séptimos lo voy a transformar en 7 séptimos, que es esta unidad, y sobra un séptimo. Entonces el resultado es menos un entero, un séptimo. Vamos al siguiente ejercicio, donde vamos a observar, ¿sí?, otra forma de sumar. Ahora vamos a hacer operaciones de suma y resta con denominadores diferentes, ¿sí? Aquí tenemos un medio menos un quinto. En la forma común, la que más se explica, porque es, digamos que la forma más sencilla, una forma de mecanizar esto,
es un medio menos un quinto. Son diferentes denominadores. Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar a estos dos. Y ese va a ser el denominador que se llama común. Ese denominador lo van a compartir las dos fracciones equivalentes que voy a hacer. ¿Se acuerdan que yo les dije? Si yo al de abajo lo multiplico por 5, entonces al de arriba también lo tengo que multiplicar por 5. ¿Para qué? Para que la equivalencia sea correcta. Para que realmente esta fracción nueva que están haciendo al multiplicar por 5 y por 5, al dividirlo me esté exactamente igual que un medio. Y ese es el por qué se está multiplicando así. Entonces acá igual el 1/5, ¿sí? Lo estoy multiplicando por 2. Entonces al 1 también lo tengo que multiplicar por 2. Lo que le hago abajo le hago arriba, lo que le hago arriba le hago abajo. Entonces, ¿cómo queda esto? 2 por 5 me da 10, o sea el denominador es 10. 1 por 5 es 5. Y el signo menos se respeta y 2 por 1 es 2. Si ustedes observan aquí 5 décimos es lo mismo que un medio. ¿Sí? Si yo divido 1 entre 2 me da 0.5 y si yo divido 5 entre 10 a mí me da 0.5. Se conserva la equivalencia, ¿por qué? Porque a lo que yo le hice al de abajo también se lo hago al de arriba, que en este caso fue multiplicar por 5. Y para la otra fracción lo que hice fue multiplicarlo por 2. ¿Sí? Eso es lo que a veces dicen, bueno, multiplicamos aquí y luego cruzado. Pero ese cruzado sale de esa necesidad de que sean equivalentes. Entonces, cuando ya tienen el denominador común, ya saben que solamente el numerador es el que opera. 5 menos 2, 3. 3 décimos tenemos aquí. Resultado final. Ahora vamos a observar este otro. Aquí dice 3 medios más 5 sextos. ¿Qué hago? Voy a hacer fracción equivalente, ¿sí? De la forma más sencilla, que es multiplicando los denominadores. Y otra vez, si este 3 medios ya lo multipliqué abajo por 6, entonces al 3 también lo tengo que multiplicar por 6. Y lo mismo con la de 5 sextos. Si yo multipliqué al 6 por 2, entonces al 5 también lo multiplico por 2. Y la forma de simplificar todo lo que digo es multiplicar cruzado. Lo de abajo se multiplica y luego 3 con el 6 y el 2 con el 5. Y el signo se respeta. ¿Cuál es el denominador común? 12. 6 por 3, 18. Signo más. 2 por 5, 10. 18 más 10 son 28. Y ustedes observen que se vuelve a repetir lo de la fracción impropia. 28 es mayor que 12. ¿Qué tanto mayor? Bueno, hacemos la división. 28 entre 12 me da 2 enteros. Serían 24 doceavos, ¿verdad? ¿Y cuántos me hacen falta para llegar a 28? Me hacen falta 4. Por lo tanto, la fracción que sale aquí, ¿sí? Que se llama fracción mixta, del resultado de sumar 3 medios más 5 sextos es 2 enteros con 4 doceavos. ¿Sí? Eso es igual a 28 doceavos. Aquí la tenemos en forma impropia y aquí la tenemos en forma mixta. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Aquí aparecen un poquito más de pasos, porque aquí están utilizando, como ya tenemos 3 fracciones, aquí se hace más sencillo utilizar el denominador común mínimo, el mínimo común denominador, ¿sí? Y eso lo vamos a sacar con el mínimo común múltiplo, ¿sí? Esa característica que tienen los números, que tienen un múltiplo común mínimo. Esa característica nos va a servir para sacar el denominador común mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando saca mínimo común múltiplo? Es sacar los factores primos de cada uno de estos números y luego multiplicarlo para obtener ese mínimo común múltiplo, que también va a ser el mínimo común denominador, ¿sí? Entonces 2 es número primo, eso ya lo sabemos. 5 también es número primo. 6 si es un número compuesto. ¿Está compuesto por quién? Por 2 y 3, porque 6 tiene mitad y también tiene tercera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se compone esto? Se compone con el 2, el 3 y el 5, porque el 5, al ser primo, no tiene otro divisor, entonces tiene que ponerse aquí, ¿no? Otro factor, perdón. Entonces 2 por 3, 6.
por 5 es 30. Este es el denominador común, el más pequeño que hay, porque el otro, ¿cuál sería? Multiplicar 6 por 5, 30 y luego por 2. Ese seguro que es denominador común. ¿Por qué? Porque es un múltiplo de los 3, pero nosotros buscamos el mínimo. Entonces nos queda que es 30. Ok, entonces ya encontramos la parte de abajo. Ahora, vamos con la parte de arriba. ¿Qué es lo que se dice? Se dice que ese 30 lo voy a dividir entre el denominador de mi primera fracción. 30 entre 2 y lo voy a multiplicar por el numerador de por el numerador de la primera fracción. Luego más y voy a hacer lo mismo. 30 entre el denominador de mi segunda fracción y luego multiplicarlo por el numerador de la segunda. Y así lo mismo con la tercera, ¿no? 30 entre 6 y luego multiplicarlo por el numerador, que en este caso es 1. ¿Por qué se hace esto? Esto ustedes observen que este 30 nació de aquí, del 2, 3 y 5. ¿Sí? Entonces yo divido 30 entre 2, me va a dar 15. Ese 15, si yo lo multiplico por 2, es el 30 que tengo en el denominador. Entonces les había yo dicho, o sea, el 2. Yo lo multiplico por 15 para obtener ese 30, entonces arriba también tengo que multiplicarlo por el 15. Y el numerador en este caso es 1. 1 por 15, que está representado aquí en 30 entre 2. Luego 30 entre 5. ¿Sí? Esto me da 6. ¿Por qué? Porque este 5 yo lo multiplico por este 6, me da ese 30. Entonces ya multipliqué al 5 por 6 abajo, entonces al numerador también lo tengo que multiplicar por 6, pero aquí lo tengo representado en 30 entre 5. ¿Sí? Por eso se escribe así, para no hacer tantas cuentas mentales y mejor todo irlo anotando. Y en resumen es el denominador, el nuevo denominador común. ¿Sí? Lo voy a dividir entre el denominador de cada una de las fracciones y ese resultado se multiplica por el numerador de cada fracción. ¿Para qué? Para que en resumidas cuentas esta división es lo que yo multipliqué abajo para obtener el denominador común. Y ahora hay que multiplicarlo arriba para que la equivalencia se conserve. Entonces aquí tenemos 15 por 1, 15, 6 por 1, 6 y 5 por 1, 5. Por lo tanto, tengo 15 más 6 más 5, 26 entre 30. ¿Sí? Esa es la forma de encontrar el denominador mínimo común o el mínimo común denominador. Ahora observen ustedes la segunda. Observen ustedes aquí la segunda. Tengo un medio, 2 tercios y menos 3 sextos. Sabemos que el 2 es primo, el 3 también. Y si no lo saben, les aconsejo que busquen en internet números primos. Y hay por ahí una tablita. Ahí se pueden guiar de cuáles son los números primos, porque cuando hagan factorización o saquen mínimo común múltiplo, necesitarán a fuerza saber cuáles son los números primos o los factores primos de cada número. Y el 6 ya habíamos visto por la anterior, que se descompone en 3 y 2, 3 por 2, 6. Por lo tanto, como eso se repite, no es necesario volverlo a anotar aquí. El mínimo sería nada más los factores que están aquí, 3 y 2. Son 6. Entonces el denominador común va a ser 6. ¿Qué hice para encontrar el 6? Bueno, multiplicar el 2 por 3. Por lo tanto, al numerador también lo multiplico por 3. Que está representado en este 6 entre 2. ¿Sí? Les repito, para no hacer tantas cuentas mentales, digo 3 por 2 es 6. Entonces 6 se va a dividir entre 2. Multiplico por el numerador. Luego, ¿qué signo sigue más? El 6 que está aquí de común entre el denominador del segundo, que es 3, y multiplicado por su numerador, que es 2. Signo que sigue menos. 2 por 3 es 6. Lo voy a dividir por el denominador que tengo aquí, que es 6. Y multiplicado por el numerador, que es 3. ¿Sí? El 6, como ya no lo multipliqué por nada, entonces se conserva el 3. Pero es 3 por 1, ¿no? 3 por 1 es 3. Entonces aquí me queda el denominador común 6, 3 más 4 menos 3. 3 más 4, 7 menos 3, 4. O sea que el resultado es 4 sextos.
Y vamos a sacar una fracción equivalente. La mitad de 4 es 2. Y si yo saqué mitad, entonces acá también tengo que sacar mitad. Mitad de 6 es 3. 2 tercios. Que es el número que tengo yo aquí. Ahora vamos a observar cómo conseguimos ese 2 tercios de una forma más sencilla. Aquí tengo un medio más 2 tercios menos 3 sextos. Pero aquí observen 3 sextos. Si yo divido 3 entre 6 me va a dar 0.5, que es el mismo un medio que está acá. En pocas palabras o de otra manera. 3 entre 3, 1. 6 entre 3, 2. O sea que estos 3 sextos es exactamente igual a un medio. Un medio menos un medio, 0. ¿Cuánto le estoy sumando nada más? 2 tercios. Por lo tanto el resultado tiene que ser 2 tercios. Vamos a siguiente ejercicio. ¿Sí? Tenemos ahora 5 enteros menos multiplicado por menos 3 enteros y luego multiplicado por un cuarto. La teoría me dice que para que yo pueda multiplicar fracciones, ¿sí?, voy a multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Como esos son enteros y yo los quiero pasar a fracción, la manera más simple es, si yo tengo 5 enteros y lo quiero hacer en forma de fracción, acuérdense que esto es una división. Entonces, ¿por qué número voy a dividir al 5 para que me vuelva a dar 5? Pues tiene que ser 1, ¿verdad? 5 entre 1, 5. Menos 3 entre 1 es menos 3. Entonces, así es como los hago yo fracciones los números que son enteros. ¿Sí? Y entonces ahora sí, ya aplico la multiplicación. Este signo menos, menos por más, menos. Y luego ese menos por este más va a volver a dar menos. Pero como ya es el resultado final, lo voy a poner aquí. Voy a indicar que toda la fracción es negativa, no solamente la parte del numerador. Y ahora sí, 5 por 3, 15, por 1, 15. 1 por 1, 1, por 4, 4. Ok, entonces ahí está el primer ejercicio. Vamos al siguiente. Tenemos aquí 4 séptimos por menos 3 quintos. ¿Sí? El resultado final va a ser fracción positiva por fracción negativa. El resultado me tiene que dar fracción negativa. 4 por 3, 12. 7 por 5, 35. Resultado menos 12, 35 avos. Vamos a la siguiente. Observen que aquí hay una fracción, ¿sí?, dividiendo o siendo dividida por otra fracción. En pocas palabras, una fracción de fracciones. Entonces, ¿qué me dice la teoría cuando yo tengo así una fracción de dos fracciones? Me dice que voy a aplicar la ley de las proporciones. Por ahí algunos le dicen la ley de la tortilla o la ley del sándwich. Eso no tiene ningún sentido, pero bueno. La ley de las proporciones me dice que voy a hacer esta división con una multiplicación. Sí, eso aplica solamente cuando divido una fracción entre otra. Y me dice que los extremos, ¿qué significa? Que los números que están más alejados, ¿sí?, el 2 y el menos 7, se van a multiplicar y van a quedar en el numerador, en la parte de arriba. Y los números que están en medio, que es 3 y 2, se van a poner en el denominador de la fracción final. Entonces, cuando yo divido una fracción con otra, me va a dar una fracción tal que 2 por menos 7. Entonces, como ya es un resultado final, la fracción es negativa. 2 por 7, 14. Y 3 por 2 es 6. ¿Sí? Entonces el resultado final es menos 14 sextos. Ya lo vamos a ver con otro ejemplo, no se preocupen. Pero hay que saber que cuando yo multiplico fracciones es numerador con numerador y denominador con denominador. Y cuando hago división de fracción con otra fracción, aplico la ley de las proporciones y digo que los extremos se multiplican y quedan arriba en el numerador y los medios se multiplican y quedan en el denominador de la fracción final. Vamos a ver el ejemplo que sigue o el ejercicio que sigue, que es 3 quintos por menos 6 séptimos
y por menos 4 enteros. Entonces aquí imaginen que yo coloco el signo de la fracción y un 1, ¿verdad? Porque son 4 enteros menos 4 enteros. Entre 1 me sigue dando menos 4. Entonces, ¿cómo me queda esto? Signos primero. Más por menos, menos. Por menos queda más. Acuérdense que cuando hay un más es el primer número, no se escribe. 3 por 6, 18. Por 4, 72. 5 por 7, 35. Y también tengo que multiplicar por el denominador de este que dijimos que es un 1. 7 por 5, 35. Por 1, 35. O sea que aquí me queda el resultado 72 entre 35. Sigamos. Observen aquí. Aquí está interesante este ejercicio. Porque aquí aparece una fracción y luego no muy bien saber si esto es una fracción o la de aquí es la fracción y este es un entero, o esta es la fracción y el entero es el de arriba. ¿Cómo saber si el 4 es el entero o el menos 7 es el entero? Muy fácil, nos vamos a guiar de esto, del signo igual. Este signo igual me está indicando que la fracción principal es 4 entre, y entonces la fracción que está en el denominador es 5 entre menos 7. ¿Sí? Este 4 es el entero. ¿Por qué? Porque esta es la fracción principal, la que está en línea con el signo igual. Por eso es importante que cuando ustedes estén escribiendo, escriban bien, en orden, lo más recto posible, para que se pueda entender exactamente qué es lo que están haciendo. Entonces, como este es 4 enteros, yo le puedo poner 4 entre 1, ¿verdad? Y entonces los extremos, ¿cuáles serían? Sería el 4 y el menos 7 que está aquí en el numerador. Y los medios sería el 5 y el 1 que está aquí de forma imaginaria. Entonces, menos por más, menos. 7 por 4, 28. 5 por 1, 5. Resultado final de esta división, menos 28 quintos. Vamos a observar esta de aquí. Aquí se observa 6 entre 1/8. Cuando yo tengo este signo de entre, ya sé inmediatamente que habrá una división. Y la puedo representar como una fracción. Y me quedaría exactamente igual que lo que hicimos en el ejercicio 1. El 6 del numerador es el 6 enteros entre, y aquí tengo 1/8, que es lo que estoy viendo yo acá. Este 1/8 es el denominador. Entonces aplicamos otra vez la ley de las proporciones. Entonces los extremos, 6 por 8 va en el numerador, y 1 con este 1 de aquí por 1, aquí me da el denominador. 6 por 8 son 48, 1 por 1 es 1. 48 entre 1, 48 enteros. ¿Sí? Ese es el resultado final. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí sí volvemos a tener una fracción de fracciones. Tenemos menos 6 quintos entre menos 7 medios. Bueno, para empezar, menos por menos es más. O sea que el resultado va a ser positivo. Y hay otra forma de leer esa ley de las proporciones. ¿Sí? Se dice que la fracción que está en el numerador se va a conservar tal cual. Y la fracción que está en el denominador se va a colocar el recíproco de esa fracción del denominador. ¿Qué significa eso? Que si la fracción del denominador es 7 medios, lo que va a multiplicar al 6 quintos es 2 séptimos. Es decir, la parte del denominador se irá al numerador y la parte del numerador al denominador. Aquí lo podemos ver, 7 medios, y aquí son 2 séptimos. Este 2 se vuelve numerador y este 7 denominador.
Y el numerador de 6 quintos, eso no va a cambiar. De tal suerte que me va a quedar 6 por 2, 12. Y ya multiplicamos normal. 6 por 2, 12. 7 por 5, 35. Si yo aplico ley de proporción en los extremos van en el numerador. Aquí están 6 y 2, 12. Y los medios van en el denominador. 5 por 7, 35. Vamos a observar este otro ejemplo o este otro ejercicio y me dice 6 séptimos entre 9 enteros. ¿Esto cómo me va a quedar? Me va a quedar esta parte en el numerador y esto en el denominador. Si aplico lo del recíproco, entonces 6 séptimos se queda igual, pero 9 enteros, como es 9 entre 1, su recíproco va a ser 1 entre 9, ¿sí? Un noveno. 9 entre 1 es la fracción de 9 enteros. Pero como estoy aplicando lo del recíproco, entonces ya cambia y se vuelve un noveno. 6 por 1, 6. 7 por 9, 63. Ahora imagínense que aquí está el 1, 9 entre 1. ¿Cómo se escribiría esto? Se escribiría 6 séptimos entre 9 entre 1. ¿Cuáles son los extremos? El 6 y el 1. Y los medios 7 y 9. Por lo tanto, esto es correcto. 6 por 1 es 6 y 7 por 9 es 63. Ahora, recordando lo de las fracciones equivalentes. 6 entre 3, 2. 63 entre 3, 21. Continuamos. Y ahora vemos estos ejercicios. Sencillo, más por menos, menos. Por menos es más. 4 por 3. Bueno, pero antes de hacer esa multiplicación, observemos lo que va a pasar. Yo multiplico 4 por 3, me da 12. Luego lo multiplico por 7, me va a dar un resultado. Luego aquí abajo voy a multiplicar 7 por 5. Y luego ese resultado, que sería 35, lo multiplico por 2. ¿Sí? Pero luego cuando tenga yo aquí los resultados en la fracción, me voy a dar cuenta que si yo divido entre 7 arriba y entre 7 abajo, me va a dar la fracción equivalente. Entonces, antes de hacer, en lugar de sacar el resultado y luego hacer eso de la equivalencia, mejor lo hago directo. Este 7, al dividirlo con este 7 de aquí, me va a dar la unidad. Entonces ya mejor no multiplico por 7 arriba y luego multiplico por 7 abajo y luego hago la división entre 7 de los dos lados. Mejor solamente agarro aquí 4 por 3 me daría 12, pero aquí tenemos este 2 también. Aquí podemos hacer otra simplificación, que es a lo que se le conoce esa parte. Tengo 4 y lo divido entre 2, me va a quedar 2, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con los signos, ¿eh? Los signos es muy independiente. Pero 4 entre 2 me va a quedar aquí un 2. 2 por 3 es este 6 de aquí. Y el menos por menos es el más. Por eso queda positivo. Ahora aquí quedó abajo. Este 7 con este 7 ya se volvió 1. Entonces nada más me queda el 5. Y este 4 con este 2 aquí se convirtió en 2. Pero acá se convirtió en 1. Acuérdense que la equivalencia es lo que le hago arriba, le hago también abajo. Entonces que me queda nada más el 5. Por lo tanto, nada más lo muevo hasta acá. Porque quedaría 5 por 1, 5 por 1, otra vez 5. Entonces el resultado de esta multiplicación es 6 quintos. Y no es necesario multiplicarlo todo y luego hacer las equivalencias, ¿no? Uno puede visualizarlo antes de que se haga. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos otra vez fracción de fracciones. Vamos a aplicar la ley de las proporciones. Extremos van en el numerador. 9 por 3, 27. Y los medios en el denominador. 5 por menos 8 es menos 40. O sea que daría más entre menos. Es el menos que está aquí. 27 entre 40. ¿Sí? Y si aplicamos el recíproco, observen que aquí estaría el 9 quintos. Eso no se cambia.
Y el 3 va para arriba y el 8 va para abajo. Entonces 3 entre menos 8. Se aplican las dos. O sea, una es consecuencia de la otra. Vamos a la siguiente. 9 cuartos entre menos 7 enteros. Entonces me queda 9 cuartos. Y este 7 enteros, el recíproco sería 1 entre menos 7. ¿Sí? 9 por 1, 9. 7 por 4, 28. Y más entre menos es este menos que está aquí. ¿Sí? Aquí apliqué lo del recíproco. Vamos a la siguiente. 2 séptimos por menos 3 octavos. Bueno, más entre menos el menos de aquí. 2 por 3, 6. Y 8 por 7, 56. Le puedo sacar la mitad al 6, que me daría 3. Y la mitad del 56 sería el 28. Que también lo podría yo sacar de aquí directo. Aquí tengo el 2 y aquí tengo el 8. 2 entre 8 me queda 1 arriba. Porque aquí saco mitad, me queda 1 y la mitad de 8 es 4. O sea que 1 por 3 es 3. Y 7 por 4 es ese 28. Ok, vamos a continuar con lo de la sesión 1. Ahora lo vamos a representar como una fracción. ¿Sí? Esos datos los vamos a representar como una fracción. Y nos va a quedar de esta manera. O sea, ¿cuánto va creciendo? ¿Sí? La cantidad de amigos si nosotros tomamos como un total 64. Si nosotros decimos que este es nuestro total de amigos, quiero ver cómo ha ido evolucionando el cambio o cómo ha ido creciendo o cuántos amigos ha agarrado cada semana, pero tomando en cuenta el total de 64. Entonces a eso nos va a ayudar mucho para representar cierta información. Entonces en la primera semana hay 7/64. O sea, esto es lo que creció la cantidad de amigos. ¿Sí? Una fracción de 7 entre 64. La segunda semana creció 8 entre 64, que sería un octavo, porque divido 8 entre 8, 1. 64 entre 8, 8. Luego en la semana 3 crece nada más 4/64. Observen que lo único que hago es que agarro lo que subió en la semana y lo divido entre el total de amigos. ¿Sí? Esto es muy importante que ustedes vayan analizándolo porque nos va a ayudar a representar mucha información. Entonces 4 entre 4 es 1 y 64 entre 4 es 16. O sea que 4/64 es igual a un 16. Aquí volvemos a ver lo mismo y así nos estamos yendo, ¿no? Entonces así es como ha ido incrementando en forma de fracción la cantidad de amigos. Vamos al siguiente, que es operaciones ya mezcladas, ¿sí? Y vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, la operación es la siguiente: 5 más la división de 3 cuartos entre 5 medios menos 3 que multiplica 7 octavos por 9 séptimos. Así como se lee. Y entonces vamos a aplicar lo que se llama jerarquía de operaciones. Las sumas y la resta van al final. Primero son las multiplicaciones y divisiones. Entonces, como aquí tengo una división, aplico la ley de las proporciones. Los extremos 3 y 2 arriba y los medios 4 y 5 abajo, multiplicándose así. Luego menos, como esto es una multiplicación de fracciones, primero multiplico todo y aquí le pongo el denominador 1. Acuérdense, 3 entre 1 me da los mismos 3 enteros. Y aquí tengo la operación ya lista, nada más para ejecutarla. El 5 se sigue manteniendo porque aquí hay un signo más. Y primero hago esto: 3 por 2, 6. 5 por 4, 20. Y aquí ya tengo mi primera fracción, que son 6 veinteavos. Menos, y ahora sí, este 7 con este 7, ya les digo, se hace una unidad. Entonces no es necesario multiplicarlo y luego dividirlo, sino simplemente desde aquí ya queda en una unidad. Y 3 por 9 son 27. Y 8 por 1, 8 por 1, 8. Entonces,
Ahora sí, solamente hay sumas y restas, ya puedo aplicar. 5 enteros, le pongo su denominador para que quede aquí. 5 entre 1 más 6 entre 20 menos 27 entre 8. ¿Eso qué va a ser igual? Bueno, voy a primero sumar 5 enteros con 6 veinteavos. Voy a poner de denominador común el 20. Y entonces este 1 para convertirse de 20 fue multiplicado por 20. Entonces al 5 también lo tengo que multiplicar por 20 para que se conserve la equivalencia. Más. Y ahora a este 20 no lo multipliqué por nada, por un 1. Entonces al 6 lo tengo que multiplicar por un 1 para mantener la equivalencia, porque realmente no convertí nada, ¿no? Entonces, y luego menos 27 octavos. Eso lo vamos a dejar para el final. 20 por 5, 100, más 6, 106, entre 20. Menos 27 octavos. Ahora observen. Voy a sacar mínimo común denominador de estos dos. Usando sus valores en los factores primos. Haciendo el mínimo común múltiplo. Ustedes observen que el 40... sí, es un múltiplo de 8, pero también de 20. Y es el mínimo de ellos dos. El mínimo común de los dos. Entonces 40 es mi denominador común. Y voy a dividir el 40 entre el 20, acuérdense. Y multiplicarlo por el 106. El signo menos lo conservo. Y ahora es este 40 entre el 8 y multiplicado por 27. Ese puntito significa multiplicación. 40 entre 20, 20 por 106, 212 menos 40 entre 8 me da 5 por 27. Aquí 27 por 10 serían 270 y la mitad de 270, 135. Que sería lo mismo que multiplicar 27 por 5. Sí. Y el denominador se conserva. 212 menos 135 me da 77 entre 40. Vamos a terminar ya con la sesión. Y observen que el ejercicio me dice: acomoda los números 3, 4, 5 y 7 para que el resultado sea 12 entre 35. ¿Dónde lo voy a acomodar? El ejercicio me lo ponen así: una fracción y otra fracción divididas. Y eso me da 12 entre 35. Acuérdense que estos 12 entre 35 van a ser ¿de qué? De una multiplicación. Tenemos estos factores. Y los únicos que me dan 12 de estos 4 que están aquí es el 3 y el 4. Entonces, por lo tanto, esta fracción va a quedar así: 3 por 4 igual a 12. Y abajo tiene que ser 7 por 5, que me va a dar 35. Entonces, acuérdense que esta multiplicación nace de la ley de las proporciones. Estos deberían de ser los extremos y estos deberían de ser los medios. Pero como no hay una otra cosa que me restrinja el resultado, observen que las 4 divisiones que tengo yo abajo me dan como resultado todas 12 entre 35. ¿Por qué? Porque 3 séptimos entre 5 cuartos, 3 por 4, 12 y 7 por 5, 35. 4 séptimos entre 5 tercios también me da 2 entre 35, porque 4 por 3, 12 y 7 por 5, 35. Pero también 3 quintos entre 7 cuartos también es 2 entre 35, porque 3 por 4, 12 y 5 por 7, 35. Y también 4 quintos entre 7 tercios me da el mismo resultado, porque 4 por 3, 12 y 5 por 7, 35. Entonces observen que no hay un único resultado, dada la forma en la que se está pues proponiendo este ejercicio, ¿no? Espero que les haya quedado claro. Y finalmente agradezco tu atención. Y si te ha sido ya de ayuda, suscríbete, activa notificaciones y dale like. Y nos estaremos viendo en un próximo video.